Buenas tardes, Honduras, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder a través de Radio Globo y Globo TV Honduras en las distintas redes sociales. Hoy es 28 ya de enero del año 2022. Una nueva era ha iniciado para Honduras el día de ayer, cargada de esperanza, cargada de muchos retos también que tiene doña Xiomara Castro de Zelaya, presidenta constitucional de la República de Honduras. Ramón Ochoa les saluda esta tarde. Es para nosotros un placer siempre estar en este espacio para poder aportarle a nuestro país, incidir a través del debate, la opinión y el análisis de nuestros invitados. Inicia un nuevo gobierno donde vamos a estar profundizando sobre los retos en estos primeros días de gobierno, los retos que tiene Xiomara Castro de Zelaya en los principales puntos. La próxima semana inicia el regreso a clases de forma presencial, como ya lo ha anunciado en su discurso, pero hay retos en materia de seguridad, prioridades inmediatas que tiene que dar soluciones en los primeros días, el tema de salud y, por supuesto, el tema económico, que es el que vamos a abordar esta tarde, cómo se encuentra Honduras y cómo va a salir del estancamiento en el que se encuentra en estos momentos. ¿Qué va a hacer doña Xiomara Castro de Zelaya? Es el gabinete nombrado hasta el momento capaz de dar esas soluciones que tanto necesita nuestra patria. Con nuestros invitados lo vamos a abordar esta tarde. Don Carlos Paz, un placer saludarlo. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Marayaga en los estudios de TV Globo, Ronda López en los estudios de Radio Globo. ¿Cómo instaurar e implementar un gobierno humanista alejado de las políticas neoliberales implementadas en los últimos 30 años en Honduras? Una situación económica insostenible, mencionó la presidenta el día de ayer, por una deuda que tiene el país prácticamente impagable. El otro elemento es la instauración e implementación de un modelo de gobierno, de un sistema de gobierno socialista democrático, cuando culturalmente la población, los sistemas y los modelos, el trabajo ideológico es para pensar de esa forma y que a ella correspondamos. Ahí el trabajo cultural es arduo. Libre necesita una gran acumulación cultural para que podamos pensar en ser humanistas, solidarios y no el individualismo de sálvese quien pueda, que nos ha condicionado la mente del sistema a través de sus estructuras ideológicas y sus grandes tanques de pensamiento que inician por el modelo educativo. El modelo educativo es el determinante para la forma en que pensamos los hondureños. Por ahí se tiene que iniciar. Pero a mí me llamó mucho la atención lo que explicó sobre la ENE, que todos conocemos. No lo dijo nada nuevo. Lo nuevo es que ante esa situación siempre 1 millón de hondureños no van a pagar luz eléctrica y que se le va a recargar a los que más tienen. Porque el problema que los que más tienen lo sacan de los pobres. Yo pongo el ejemplo de la camisa que ando puesta. Salió de una fábrica, pero la hizo una trabajadora o trabajador. La vendió el que tiene la maquinaria, el dueño de la fábrica, que es lo que llamamos medios de producción. Se la vendió al de la tienda. El de la tienda me la vendió a mí. La trabajadora tuvo un sueldo que no le ajusta para su salud, para su educación, para la vivienda y para los alimentos. No le ajusta lo que le pagan por fabricar la camisa. El empresario sacó la depreciación o el desgaste de la máquina, el desgaste de lo que pagó en electricidad, lo que pagó del préstamo, de las ganancias que le cobre el banco por el préstamo para trabajar, y se la vendió al de la tienda, que ya sacó hasta ahí su ganancia. De ahí, el de la tienda que me la vendió a mí, sacó también su ganancia. O sea que yo que compré la camisa,
produzco ganancia para 4 y el salario de quien fabricó. Entonces, ese es un modelo económico y a uno lo acondicionan para aceptarlo. Entonces, cuando hablamos de un socialista democrático, donde el intermediario sea menos y se pague salario justo, es muy difícil. Hasta uno de trabajador termina aceptando que es peor que no le paguen nada. Esa lucha es la más difícil. Y el otro tema es ese de restaurar. Yo entendería renegociar la deuda. Quizá sea más fácil con los organismos internacionales de financiamiento que la deuda interna que tiene el país. Creo que todos nos escuchamos a la ciudadana presidenta que dijo que los organismos internacionales le ofrecían préstamos, pero para que le pague a los generadores de energía. Y son los que tienen quebrados la ENET por los contratos leoninos que han otorgado los gobiernos que la han sucedido. Si es que entonces, eso es lo que tratamos de conversar esta tarde. ¿Qué mecanismos pueden allanar el camino para esa restauración de la deuda y que la gobernante pueda disponer de recursos para atender las áreas prioritarias que planteó? Educación, salud, seguridad y producción en el campo, para generar empleo y garantizar la soberanía alimentaria. Pero escuchemos también la opinión del abogado René Alfaro desde la zona norte del país, que nos acompaña cada semana con su análisis. Es un placer saludarte, René. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón, Carlos. Un gusto siempre saludarlos y a toda la gente que los sintoniza a través ya sea de los medios como la radio y de la televisión y a través de las redes sociales. Ayer escuchamos, estaba apuntando Carlos, el discurso de la ciudadana presidenta y nos hacía promesas y planteaba cuál iba a ser la línea a seguir, principalmente con el escabroso tema de la ENE. Daba una muy buena noticia para cientos de miles de hondureños que consumen menos de 150 kilovatios, y eso también es importante. Tendrá retos titánicos como poder hacer rentable o por lo menos parar ese goteo, que no es goteo, sino que es un chorro de dinero que se está yendo y que está operando la ENE con números rojos. Ese será uno de los mayores retos que tendrá la ciudadana presidenta, y también cómo también articular toda la ciudadanía para que a través de las consultas ciudadanas, que tienen varios candados y hacen bastante difícil poder implementarlas, se conviertan en algo común dentro de la hondureñidad, como en otros países y otras democracias, donde de forma continua los ciudadanos son consultados. Debate el día de hoy, incluso escuché ahí un señor de apellido Sierra, que dicen que es colega periodista, discriminatorio de los hondureños, o sea, es de parte de ese grupo que yo considero que nos odia, porque manifestó que cómo le iban a consultar al pueblo sobre temas que no conocía por nuestro nivel educativo. Yo reitero lo que me dijo una persona en una ocasión: a mí no me venga a hablar del hambre porque la padezco, dígame cómo la va a solucionar. Palabras sabias. O sea, no se necesita gran intelecto para conocer y sentir lo que a mí me afecta y que desde luego pueda plantearla cómo puedo solventar. Y no ocupo para vivir mejor. Y no ocupo tener 3 maestrías ni doctorados para conocer la realidad económica de nuestro país. Si el que vende tortillas, el que tiene una chiclera, conoce perfectamente los golpes, el impacto económico que hemos tenido durante los últimos 8 años. Ese tipo que quiere que la gente tenga, como dice Ramón, maestría y doctorado para interpretar y sentir la realidad que vive, es discriminatorio y corresponde a las ideas ultraconservadoras, derechistas, que por eso mantienen a los pueblos sin educación, para que no tengan la capacidad de tener un pensamiento crítico
ante la realidad que les rodea y los abusos de los perversos cuando administran el Estado o incluso cuando le dan un empleo. En efecto, don Carlos, pero dejemos que sea nuestro invitado esta tarde también que nos amplíe y que nos dé su opinión sobre estos retos, específicamente en materia económica de doña Xiomara Castro de Zelaya, nueva presidenta de la República, y lo que ha anunciado ayer también parte de su discurso en el tema económico. Don Julio Raudales conversa con nosotros esta tarde, vicerrector académico de la Universidad, o vicerrector de Asuntos Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Además, economista. Es exsecretario de Cooperación Externa del país. En efecto. Tiene gran experiencia y trayectoria en las finanzas del Estado hondureño. Un placer, doctor Julio Raudales, bienvenido. Buenas tardes, licenciado, doctora, Amparo. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde para compartir sobre esos elementos que son de suma importancia para el país y que entiendo son el objeto de su análisis en esta tarde, ¿no? Sí, doctor Raudales, el planteamiento es ¿qué avenidas le quedan a la presidenta Xiomara Castro cuando plantea restaurar la deuda que tiene el Estado hondureño? Bueno, es un contexto complejo, ya la misma presidente lo dijo con mucha claridad, con claridad meridiana el día de ayer, encuentra un Estado, ella lo dice en su discurso de forma eufemística, ¿verdad? Pero creo que es una buena manera de decirlo, un Estado en quiebra, ¿verdad? Yo diría que no solamente en quiebra financiera, sino en quiebra moral. Afortunadamente los últimos 2 meses han sido pues un renacer para el país, la esperanza ha retornado. Alguien decía por ahí que pues es importante que se den cosas nuevas en el país, que la esperanza renazca, ¿no? Y yo siento que eso es lo que sucedió en los 2 últimos meses. Eventos que han sido opacados por lo sucedido también en los últimos días, pero hay que tener la esperanza de que esto se va a solucionar rápido y que vamos a retomar la senda del desarrollo de manera responsable a partir de ahora. ¿Cómo podría llegarse a un mecanismo de renegociación? Lo voy a interpretar que es lo que quiso decir la presidenta cuando habló de restaurar. Bueno, sí, a ver, mire, las cosas no pueden suceder y tener un revolvente de un día para otro, ¿no? Es necesario el diálogo social, es necesario entender un poco la dinámica de los procesos históricos que se están dando ahora, y yo pienso que la presidenta fue muy atinada al proponer como elemento fundamental el diálogo, la concertación ciudadana, la consulta, para que pues los cambios que se den tengan la legitimidad adecuada, como es legítimo o como tiene legitimidad el mandato que se le dio ayer el 28 de noviembre. Es que pues, esto sigue siendo esperanzador. Yo prefiero ser optimista en estos casos, para que las cosas caminen bien. Obviamente no es automático. Yo lo he repetido varias veces el día de hoy. No se trata de que ayer éramos pobres antes de que tomara posesión la presidenta y que mañana y que ya hoy amanecimos ricos, no, que ayer éramos ingobernables y que ahora la gobernanza es el elemento fundamental del Estado. No, estos son procesos que hay que construirlos poco a poco, con paciencia, con inteligencia, siguiendo adecuadamente algo que Joseph Stiglitz en su libro El discurso de la globalización menciona en los primeros capítulos, cuando dice los cambios para que sean efectivos, las políticas para que sean efectivas tienen que tener 2 elementos clave, que son la secuencia adecuada y los ritmos adecuados, ¿verdad? Entonces, ojalá que el equipo que acompaña a la presidenta Castro, Sarmiento, en estos 4 años, pues tengan la sabiduría adecuada
para poder llevar a cabo estos procesos, repito, con la pertinencia, la inteligencia y la secuencialidad que requieren, ¿no? Sí, sí. A propósito de ese equipo, doctor Julio Raudales, y seguimos más adelante siempre abordando o profundizando más sobre el tema económico, pero han existido críticas, han existido otros elementos a favor dentro de los comentarios del nuevo gabinete de doña Xiomara Castro de Zelaya, su opinión específica, sobre todo en el tema económico. Miramos a Rixi Moncada, una abogada que es la que va a dirigir los destinos de las finanzas de nuestro país. Hay un equipo, o hubo un equipo durante la campaña trabajando en el plan económico, pero hoy miramos a otras personas, y tal es el caso de la abogada Rixi Moncada. ¿Qué retos se enfrenta a ella y cómo analiza usted parte de ese gabinete? Bueno, mira, esto no es nuevo, ni en el país ni en el mundo. Siempre sucede que las personas que elaboran los planes de gobierno o las propuestas de campaña no son necesariamente las mismas que van a ser nombradas en los cargos que probablemente la gente espera que tengan. Esto no es nuevo, repito. En el caso del equipo económico de la presidente Castro Sarmiento, a mí, yo tengo el mejor concepto de todos esos profesionales que ella nombró, por lo menos los que llevan nombrados hasta ahora, ¿no? Voy a mencionar a tres, por los cuales siento un tremendo respeto. La primera es la abogada Rixi Moncada. Ella es una profesional que, a pesar de que su formación es en el campo jurídico, más en la parte penal, esa es su formación académica en la parte penal y su experiencia primigenia en la Fiscalía General de la República, creo que fue juez más bien, no fiscal, pero más en la parte penal. Sin embargo, el desempeño que ella ha tenido, tanto en la Secretaría de Recursos Naturales, de Trabajo, primero, y luego en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y ahora en el Consejo Nacional Electoral, que digamos que son las participaciones públicas más relevantes que ha tenido en los últimos años, nos dejan claro que ella aprende rápido, trabaja con mucha seriedad y honestidad, y yo esperaría que ella restaure rápidamente esa Secretaría de Finanzas que desde hace ya varios años está prácticamente desmontada, ¿verdad? La Secretaría de Finanzas llegó a ser referente a nivel latinoamericano durante mucho tiempo. Lamentablemente ha perdido esta beligerancia. Yo comencé a trabajar ahí hace muchos años, hace ya más de 30 años, en la parte de asesoría técnica, siendo muy joven, y recuerdo que había un equipo ahí de primer nivel, muy bien estructurado, que manejaba todos esos elementos de presupuesto, de perspectivas macroeconómicas, de análisis fiscal o macrofiscal, con mucha propiedad, y que se ha ido perdiendo, y ahora lamentablemente lo que hay son unas cuantas islas en donde destaca la tesorería, destaca el Estado, y prácticamente la parte de crédito público, que es la que maneja el endeudamiento. De ahí pues no tenemos nada más, ¿verdad? Es prácticamente muy pobre la gestión que hace la Secretaría de Finanzas en temas de política fiscal, ¿no? Luego me quiero referir también a la presidenta del Banco Central, a la querida amiga y respetada profesional Rebeca Patricia Santos, que yo considero que es una de las 2 o 3 economistas, no pasaría de ahí o más, ¿verdad? Es una de las 2 economistas mejor calificadas en este país. No tiene experiencia en banca central, eso hay que admitirlo. Sin embargo, tiene una larga experiencia en planificación económica y en finanzas públicas, ¿verdad? Yo pensé que ella probablemente pudo haber sido la mejor ministra coordinadora general de gobierno que pudiéramos tener. Así la veía yo antes de que la nombraran, por su larga experiencia en el tema de planificación. Ha sido, yo diría que es una maestra para mí, ¿verdad? Aunque no es tan mayor que yo. Pero es una excelente profesional. No dudo también de que va a aprender muy rápido, va a ponerse al día muy rápido en los temas de banca central y de política monetaria, y por lo tanto no me causa pues, ningún temor el hecho de saber que ella está ahí, al contrario, me causa mucha confianza, ¿no? Además es un gran ser humano. Y Marcio Sierra, quien tengo poco tiempo de conocer, unos 15 años quizás de conocer, pero creo que es un excelente profesional,
muy concentrado, muy pragmático en temas de relevancia económica. Él es economista también, aunque su formación primigenia es de ingeniería industrial, pero sí obtuvo un máster en economía en Vanderbilt, en Estados Unidos, hace ya algunos años también. Fue colaborador del presidente Zelaya en el PIS, cuando era ministro, y luego cuando fue presidente de la República entre el 2006 y el 2009. Yo considero que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros tendrá en él pues un excelente liderazgo, sobre todo en estos temas de regulación económica que son tan importantes para el país. Ojalá que su equipo y él logren afianzar la confianza que tiene el sistema bancario y el sistema financiero en general. Y luego tenemos también, ya mencionaron cuarto, a Pedro Barquero, que aunque no tiene ninguna experiencia en el sector público, sino más bien en el sector privado, me parece que es un hombre que ha demostrado ser muy inteligente, muy capaz. Hay elementos que tienen que ver con el desempeño de su cargo, que será en la Secretaría de Desarrollo Económico. Creo que tenía mejor nombre antes, creo que Industria y Comercio se prestaba más para el tipo de tarea que realiza esta Secretaría. Ojalá le devolvieran ese nombre. Me parece que es una excelente nominación, también lo conozco, de hace bastante menos que los otros tres, pero yo creo que es la persona indicada para estar en ese cargo, ¿no? Así es que por ese lado yo me siento tranquilo. En general, déjenme decirles que a mí me parece que el gabinete está muy bien estructurado y no tengo mayor problema, salvo quizás las críticas que pudieran haber por el tema de algunos familiares. Bueno, no se ve tan moderno este asunto de estar nombrando familia, aunque sea legal, me refiero, aunque esté por arriba del cuarto grado de afinidad o el tercero de afinidad, en que la ley establece límites bastante más cercanos. Me parece que no se ve tan bien este asunto de nombrar familiares en cargos públicos. De todos modos, si tienen las calificaciones, pues yo me atrevería a decir que no está mal, ¿no? Salvo por lo que les digo, por cómo se ve esto, pero en general yo observo una buena combinación de profesionales ahí en distintos campos. Me encanta que un profesional tan respetado como Eugenio Sosa, un sociólogo de primer nivel con tanta experiencia, colega mío en la academia, gran amigo, y yo le digo que esté a cargo ahora de las cifras. Y saben que lo que más confianza me da en ese sentido es que yo puedo dar fe de la honestidad intelectual de Eugenio. Sé que él no va a maquillar cifras, él no se va a prestar de ninguna manera para hacerlo nunca. Lo conozco bien, sé que sería capaz de renunciar si le pidieran que alguna vez maquillara alguna cifra. Y tengo mucha confianza en esto, ¿no? Luego José Carlos Cardona, que es un jovencito, ¿no? Creo que tiene menos de 35 años José Carlos, es compañero mío también en la universidad, es un profesor de historia. Es el nuevo ministro de CEDIS. Ojalá que le dé una impronta de seriedad a esta secretaría tan importante y que ha sido realmente tan mal utilizada para el latrocinio y para el desparpajo en estos 8 años, ¿no? Así es que ojalá que la redireccione él bien. Yo tengo mucha confianza en la inteligencia y en las capacidades que tiene José Carlos. Así es que, en general, yo estoy muy contento con la forma en que el gabinete está estructurado, ¿no? Me gusta mucho. Déjenme decirles que hay al menos 6 miembros titulares del gabinete que son actualmente profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y eso me hace sentir muy orgulloso. Así es, doctor. Le cuento que también está con nosotros el abogado René Alfaro para escuchar su análisis. Abogado Alfaro, mucho gusto. Así es. Adelante, René. Mucho gusto, Julio. Estamos escuchando atentamente las valoraciones Hola. de Julio Rautales. Hola. Muchas cosas. Tiene audio el doctor Raudales. Creo que tenemos un problema, no puedo escuchar bien lo que dice el abogado Alfaro. Sí. Ahora, Si nos ayudan con el retorno, compañeros, en los controles de René Alfaro hacia Julio Raudales. ¿Aló? Perfecto, hacemos una breve pausa.
Hacemos una breve pausa, regresamos en breve. Seguimos conversando con el doctor Julio Raudales y René Alfaro al regresar de este corte y este mensaje importante que tiene Diario Digital El Pulso para usted, porque el Pulso es periodismo que genera incidencia en el país. Ubíquenos en las redes sociales como El Pulso o en la web www.elpulso.hn e infórmese de manera permanente. También el Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vida le ofrece los servicios de desintoxicación alcohólica utilizando técnicas hospitalarias con personal médico de enfermería y servicio de psicología con internamiento donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro. Estamos ubicados en el barrio Los Dolores, Cuesta Lempira, media cuadra antes de Loque Luis, frente al Instituto San Juan. Teléfono 9481-9418, 3317-5631 y 2263-9161. También nos puede encontrar en Facebook como Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas. Conversamos con el doctor Julio Raudales, economista, profesor universitario, expresidente del Colegio de Economistas, exsecretario de Estado en los despachos de cooperación externa, sobre la situación económica en que encuentra el país la presidenta Xiomara Castro y que ha mencionado, entre otras cosas, la deuda con la empresa nacional de energía eléctrica es insostenible. Eso debe preocupar porque los generadores, si no se les paga, los exponemos a apagones. Y esa empresa, doctor Raudales, es la que ha dado que ver en los últimos, ¿cuántos? 25 o 30 años el problema de energía en el país, que no se le ha encontrado solución. La última década ha sido grave, grave para los hondureños. Bueno, sí, no cabe duda que el problema energético es la clave de la solución de muchos otros problemas que el país tiene, ¿no? Es lamentable que esta empresa que haya sido tan mal manejada históricamente, pues ahora esté en el punto del colapso ya, ¿no? A esta empresa sí podríamos decir que está cerca de la quiebra ya, porque de no ser por el apoyo del Estado, por el salvataje del Estado, no hay manera de restaurarla, ¿no? Es un ejemplo de cómo se puede destruir un patrimonio nacional que era de tanta utilidad, o que ha sido de tanta utilidad para el país, que es tan necesario. Entonces, creo que aquí con esta empresa, me imagino que esta empresa se pueden construir tesis doctorales, ¿verdad?, sobre cómo no manejar una empresa adecuadamente. Evidentemente va a ser necesario concentrar muchos esfuerzos en el salvataje de la empresa. La presidenta Castro Sarmiento dio algunos elementos que podrían ser el inicio del trabajo o el indicativo del trabajo que se va a realizar en los próximos días para echarle mano a eso. No tenemos todavía idea de quién va a ser el gerente de la empresa, tampoco quién va a ser el ministro de Energía, pero creo que va a ser necesario, más allá de las personas, hacer un esfuerzo para lograr que la empresa adquiera los elementos adecuados para manejarse por ella misma, ¿no? Y me gustó mucho algo que dijo la presidenta y que quiero destacar. Ella habló del salvataje financiero, no lo puso como el elemento primigenio. Eso me gustó, porque si bien es cierto, eso es urgente, eso es lo urgente, no es lo importante, compañeros. Lo importante es restaurar el espíritu de lo que debe ser la administración pública, poniendo como ejemplo a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Una gestión transparente, una gestión profesional, una forma de administración que haga entender a los hondureños que lo público también puede ser útil, ¿verdad?, puede ser viable. Es sumamente importante a ese respecto y me parece que eso es lo más importante, pero más allá, creo que el hecho de estar haciendo esos remiendos financieros, ¿verdad?, que se han venido acostumbrando en los últimos años, es lo que tiene justamente la empresa un día, ¿verdad? Es importante trabajar temas como la relación laboral, la contratación de trabajadores y trabajadoras en esa empresa, la forma en que debe de establecerse un esquema de
de contratación por méritos, ¿verdad? Una reestructuración y reingeniería adecuada. Yo soy, pese a mi formación y pese a mis ideas, que son de tinte más libertario, yo creo que en el caso específico de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, no necesariamente la solución es privatizarla o partirla o venderle fideicomisos, ¿verdad? La solución puede darse de forma adecuada, con una buena administración pública, asegurando el saneamiento de las cuentas, pero sobre todo, repito, asegurando que el manejo de la empresa no se siga dando de la forma politizada como se ha estado dando en los últimos 30 años. Ahora sí, escuchamos a René Alfaro. Adelante, René. ¿Todavía no tenemos a René? Seguimos con problemas con René. Bueno, seguimos dialogando entonces con el doctor Julio Raudales y este tema tan importante, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Mire lo que ha dicho en su discurso doña Xiomara Castro de Zelaya, que los pobres, o el que consuma menos de 150 kilowatts, no va a pagar energía eléctrica. ¿De dónde se va a compensar eso? De los que tienen, de los que pueden. O sea, de los que tienen el poder económico, es lo que le entendimos. ¿Es congruente específicamente este elemento que menciona Xiomara Castro de Zelaya? No, hay una parte yo tengo que discrepar, queridos amigos, porque ahí encuentro una cierta incoherencia, ¿verdad? La política de subsidios del Estado puede ser necesaria a veces cuando se trata de la existencia de bienes públicos o de la existencia de externalidades. No es ninguno de los dos es este caso, ¿no? Estamos hablando de una empresa que produce un bien que tiene un precio, que tiene un valor para los consumidores, que tiene un costo y por lo tanto hay que cubrir ese costo, un costo individual, digo, ¿no? Y que una política de subsidios cruzados como el que está proponiendo la Presidenta no es la adecuada de mi perspectiva, porque en todo caso generaría una distorsión de mercado que probablemente es más costosa socialmente que la de que dejar las cosas así como están. Por otro lado, si se pone un costo más, ya de por sí la energía en Honduras es muy cara para producir. La comunicación con el doctor. Es más elevado de Centroamérica, y si usted le sube el precio a los grandes consumidores, lo carga para con ello financiar esos subsidios, lo que va a provocar entonces que los costos de producción en el país van a incrementarse, esto va a ser trasladado a precios y los mismos pobres van a terminar perdiendo, o por otro lado, simple y sencillamente va a incentivar la inversión, lo cual va a tener un impacto fuerte en el empleo, lo cual también va a ir a pegar a la gente más pobre. Entonces, no veo yo muy coherente una política de este tipo, me parece que hay que repensarlo. Y por otro lado, una política de subsidios es un claro atentado contra las finanzas de la empresa, que sabemos que están mal también. Entonces, me suena un poco contradictorio todo esto. Creo que lo mejor es buscar una solución que permita que los costos de producción de la energía se reduzcan y tener un efecto positivo en los precios, cual va a beneficiar a la gente. Lo que no queremos es que la gente tenga que pagar tanto por la energía, porque es la energía más cara de Centroamérica, repito. Pero eso no pasa por el Estado, o más bien no pasa por la ejecución de una política de subsidios de este tipo, porque está comprobado que no tiene ningún impacto positivo, ¿no? Yo creo, licenciado Raudales, que lo que pasa con el precio de la energía en Honduras, que hoy, para hablar de cifras pequeñas y no asustar, le cobran 500 pesos este mes, pero al siguiente mes le cobran 1,000, es lo que no concuerda. Y casos a veces extremos que a la persona le salen cobrando 5,000 y lo que pagaba eran 1,000 empiras. Esas son las cuestiones que tienen indignada a la población hondureña. Yo a veces discuto con la gente o con los compañeros de trabajo que yo no tengo un contrato con EH, mi contrato es con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que contrató a EH para que cobrara la energía. El responsable al final es el gobierno, ¿no? ¿Cómo es que pueden dar los cobros exagerados? Lectura
correcta de los contadores, quizás es lo que demandamos. Creo que usted está en lo cierto. Mire, yo creo que lo que la gente quiere es que le cobren precio justo, pero no que no le cobren. Yo creo que todos estamos conscientes de que nada es gratis en esta vida, de que todo tiene un precio y que como seres humanos tenemos que aprender a vivir administrando bien nuestros recursos financieros, nuestros recursos en general para pues tener una buena vida, ¿no? Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con que lo terrible que pasa en la empresa de energía, con la empresa de energía eléctrica, es que no tiene una política de cobro o de tarifas adecuadas de mercado, sino que simple y sencillamente es muy discrecional. Depende de quién sabe de qué cosas, ¿no? Entonces esto tiene un aspecto muy negativo en la gente, porque además provoca incertidumbre y hace que nuestros productos, nuestras empresas no puedan invertir, porque aun los inversionistas, los empresarios, si ven que hay incertidumbre en una inversión, pues se alejan de ella, ¿no? Y se van a otro lado, donde haya más certidumbre. Entonces yo siento que por ahí va la cosa. Hay que tratar de generar esas certidumbres para que en el país pues haya mayor viabilidad, ¿no? Tema, pero siempre relacionado con las finanzas. El otro día hice la consulta y no quedé satisfecho con la respuesta. Y es en relación a las funciones del Banco Central, porque me llama mucho la atención y ha sido de comentarios en la sociedad hondureña, hasta del sector privado, el nombramiento de doña Miriam Guzmán, ex directora de Servicios de Administración de Rentas, a formar parte del directorio del Banco Central de Honduras. ¿Cuál sería el propósito del señor Juan Orlando Hernández Alvarado? Pero mire, parte de las funciones. Esta pregunta tiene una respuesta muy sencilla. A ver, la ley del Banco Central establece que el banco tiene un directorio. Son 5 directores los que en el banco según la ley. Estos 5 directores, de estos 5 directores, 2 son nombrados por 4 años, que son el presidente y el vicepresidente. O sea, hay un director que funge como presidente del banco y otro director o directora que funge como vicepresidente. Los otros 3 directores, de acuerdo a la ley, me estoy atendiendo únicamente a la letra de la ley, los otros 3 directores son nombrados por 5 años. 5 años. Y no pueden ser removidos entonces, a menos que haya una causa justificada. Entonces, lo que resulta extraño y yo diría vergonzoso en este caso es que había un puesto vacante en el directorio, aparte del presidente, vicepresidente y los otros 2 puestos, pues este puesto quedó vacante desde hace 2 años. O sea, desde el año 2000, desde comienzos del 2020, quedó un puesto vacante. El director, uno de los directores anteriores vacó en sus funciones, el puesto quedó vacío y el señor Orlando Hernández nunca nombró a nadie en este puesto. Entonces me parece a mí una cuestión tirada de las mechas que unos días antes de irse del gobierno nombre a la señora Guzmán con el objeto únicamente de dejar ahí en el directorio un agente suyo, ¿no? Me parece una sinvergüenzada, tengo que decir con todas las letras, ¿verdad? No es ilegal porque el presidente de la República tiene la facultad de nombrar funcionarios a su cargo hasta el último día de su mandato, pero no es lo correcto, ¿verdad? Es evidente que el hombre no tiene ni la más mínima idea de la moral, ¿verdad? De la ética profesional al nombrar a una persona por 5 años en un cargo en el que él ya no será presidente de la República. Esa es la explicación muy simple de lo que pasa en el Banco Central. Estos directores tienen funciones bien definidas por la ley. Es importante que tengan mucho conocimiento en materia financiera. No tienen que ser economistas. Yo diría que deberían ser economistas, pero para eso tendríamos que cambiar la ley.
y cuento, yo estudié un máster en la República de Chile, y en Chile hay un directorio de 10 personas en el Banco Central. Son 10, pero tienen que ser economistas, y además un elemento que es clave desde mi perspectiva en esto es que el Banco Central es totalmente autónomo, ¿verdad? La política monetaria se hace autonómicamente del Poder Ejecutivo. El Banco Central elige a sus directores de forma autónoma, el presidente no tiene que ver nada, ni siquiera el Congreso Nacional, ¿verdad? Sino que el Banco Central, así como la universidad, ¿verdad? La universidad elige a sus autoridades de manera totalmente autonómica. Así es el Banco Central de Chile, ¿verdad? Meten a un concurso las plazas de director y se eligen a las personas por sus capacidades, con ciertos requisitos, por supuesto, tienen que ser economistas, de alta experiencia, pero ellos saben lo que tienen que hacer para poder presentarse a ese concurso. Pero mientras no hagamos un cambio en la ley en ese sentido, vamos a seguir teniendo estas chapuzas, ¿no? Pero lo que poco conocemos también, licenciado Raudales, son sobre las funciones. Solo se nos dice que el Banco Central de Honduras dirige la política monetaria, luego la nota de encaje. Ayer escuchábamos en el discurso de la presidenta Castro que decía que era necesario que entre finanzas, Banco Central y las entidades adyacentes estableciesen un mecanismo legal para poder facilitar a menos costos los créditos para la agricultura. Entonces, si nos mencionara algo sobre las funciones del Banco Central, que no sea más lo que lo queramos conocer que la política monetaria, y que nos habla de las remesas. Sí, mire, esa es una muy buena pregunta y vale la pena aclararla, ¿verdad? El Banco Central hasta hace más o menos unos, 25 años, allá en 1997 cambió su ley. Antes de que cambiara su ley, el Banco Central tenía una función como generador del desarrollo en el país. ¿Qué significa eso? Que el Banco Central, aparte de hacer política monetaria, podía utilizar recursos financieros para apoyar con créditos, ¿verdad?, el crecimiento de los sectores productivos en el país. Eso ya no sucede más. Hay una tendencia mundial en todos los bancos centrales del mundo, en todos los bancos centrales, para que el banco se concentre únicamente en la política monetaria, y pueden perfectamente existir otros organismos en los países que se dediquen a la función esta de crecimiento, como lo es en el caso de Honduras, pues Banadesa y el Banco Nacional de la Producción y la Vivienda, Banprovi, ¿verdad? Entonces, ahora el Banco Central tiene que concentrarse únicamente en una tarea que es, les digo, pareciera fácil, pero es quizás una de las tareas más delicadas que puede tener un país. El dinero, miren, el dinero es quizás el invento más importante del mundo, ¿verdad? Creo que es el invento fundamental en las relaciones de los seres humanos a lo largo de toda la historia ya de más de 100.000 años que tenemos los seres humanos de vivir acá en la Tierra. Creo que el invento más importante que ha tenido el ser humano es el dinero. Y es muy delicado el manejo de la política monetaria. De hecho, hay una discusión a nivel académico sobre si deben haber bancos centrales o no, si el dinero debería producirse así como se quiere bien, de manera libre, por cualquier ente emisor. Porque el dinero al final es un tema de confianza, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahora esa discusión histórica los economistas la están ganando los que piensan que es preferible que existan bancos centrales y que el dinero sea el monopolio, ¿verdad? Que el dinero sea el monopolio de un solo banco en los países. Es una función muy delicada, porque si no se maneja bien genera inflación, y la inflación es el castigo más grande que se le da a los pueblos, ¿verdad? Que le dan los gobiernos a los pueblos. Es decir, cuando se emite dinero de manera inorgánica, irresponsable, hay fuerte exigencia para que los precios crezcan, y esto tiene un impedimento. Sí, doctor Julio Raudales, estamos teniendo problemas con la comunicación. Vamos a ir una breve pausa, unos segundos, y regresamos por mientras nuestros compañeros solventan el inconveniente técnico. Un mensaje de Diario Digital El Pulso, porque es periodismo que genera incidencia en el país. Infórmese
de manera objetiva a través de las redes sociales. Búsquenos como El Pulso o en la web www.elpulso.hn, periodismo de investigación. También el Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas le ofrece los servicios de desintoxicación alcohólica utilizando técnicas hospitalarias con personal médico, de enfermería y servicio de psicología, con internamiento donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro. Estamos ubicados en el barrio Los Dolores, Cuesta Lempira, media cuadra antes de Loco Luis, frente al Instituto San Juan. Teléfono 9481-9418, 3317-5631 y 22-6391-61. También nos puede encontrar en Facebook como Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas. Adelante, doctor Julio Raudales. Exacto, la señora Guzmán, es muy similar al caso de Rixi, ¿no? La señora Guzmán ha demostrado pericia en los puntos claves ocupados. Yo no critico a Rixi, tampoco debería criticar a la señora Guzmán en cuanto a sus capacidades. Solo que tiene que ir a aprender ahí al banco, ¿verdad? Entiendo, ya no sabe nada de política monetaria, pero como le repito, si a mí me preguntaran, si a mí me dijeran, yo aconsejaría que los 10 directores, con los 5 directores del Banco Central fueran economistas todos. O sea, parece que tenemos, doctor, le consulto, ¿nos escucha? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está el problema. Tenemos problemas técnicos con el retorno y mil disculpas al compañero René Alfaro también hasta la zona norte del país por ese problema. Le queremos pedir disculpas, doctor, pero tenemos problemas técnicos acá y usted no los escucha. Doctor, le agradecemos mucho, doctor. Gracias. Le agradecemos mucho al doctor Julio Raudales. Lamentablemente teníamos otra consulta con respecto a lo que es la inflación. Esos números, los índices de precios que da el Banco Central de Honduras históricamente nos han engañado. Los lugares donde hacen el muestreo no corresponden a la realidad del salario del hondureño y queríamos consultarle si puede haber otra modalidad. Porque si usted le dicen que puede ir a comprar a esta feria que se da en el Estadio Nacional, no puede ir con 100 lempiras. No puede ir con 200 lempiras, necesita por lo menos 1.500 y eso no los tiene el peón, no los tiene la costurera, no los tiene el zapatero, no los tiene el albañil cada fin de semana para ir a comprar. Entonces son precios engañosos. Las personas y los obreros y trabajadoras que he mencionado compran en la pulpería, compran en el mercadito del barrio y la colonia, donde el precio ya es más elevado y quizás no es culpa solo del pulpero, sino del proceso de cómo llega ese producto al detalle de nuestro pueblo. Ahí es donde está el problema grave. No le cuesta lo mismo una libra de pollo en el Estadio Nacional como le va a costar allá en la pulpería del barrio. El Banco Central nos vive engañando con eso de la inflación. Y en relación a los datos que da el Banco Central, recuerde que se usa como estándar para establecer otros tipos de transacciones en el país. Ya lo tenemos al doctor Raudales. Doctor, le pedimos grandes disculpas, pero tenemos varias técnicas acá en estudio de la Globo y yo le quería hablar de lo siguiente. Usted habló de la inflación. Yo comento que eso de la inflación, el Banco Central nos engaña con los índices de precios porque no corresponden a la realidad que uno compra en la pulpería o en el mercadito del barrio. Lo mandan a la feria del estadio, ahí se ocupa miles para ir a comprar cada semana. Sí, mire, yo ahí en eso me gusta hacer curso porque soy profesor de macroeconomía en la universidad. Hay que tratar de hacer que la gente comprenda de qué se trata este tema. Mire, la inflación no tiene nada que ver con el nivel de precios. Honduras es un país que tiene un nivel de precios muy elevado, fundamentalmente, no porque las cosas aquí sean más caras si las comparamos con otros países, sino porque los hondureños tenemos poca capacidad de compra, es decir, generamos muy pocos ingresos, generamos ingresos muy bajos. La razón por la cual las cosas son caras en Honduras es porque los hondureños no podemos generar ingresos. La mayoría de los hondureños ganamos muy poco dinero, ¿verdad? No tenemos lo que llamamos, lo que los economistas llaman
productividad. Los trabajadores no son muy productivos en el país, en parte porque el nivel educativo es muy bajo, apenas tenemos séptimo grado, los hondureños, imagínense, una persona que tiene séptimo grado en promedio, pues apenas de qué podría trabajar, ¿verdad? Y de pocas cosas, ¿no? Entonces eso hace que pues el mercado laboral hondureño no genere puestos que pueden ser bien remunerados, y esa es la razón fundamental por la cual un barbero acá en Honduras, por ejemplo, gana 10 veces menos de lo que gana un barbero allá por ejemplo, qué sé yo, en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la razón fundamental por la cual los precios en Honduras los vemos elevados. Por eso no tiene nada que ver con la inflación. La inflación es el incremento, qué tanto incrementan los precios año con año. Y estamos hablando de un nivel general de precios, no de ciertos precios, ¿verdad? Entononces, también ahí no hay que confundirse, porque estamos hablando de un nivel general. Y los precios, mi querido Ramón o Carlos, en general son individuales. Es decir, a mí un par de zapatos hoy me cuesta, puede ser que me cueste 1.000 lempiras y que el otro año me cueste 1.200 lempiras ese mismo par de zapatos, lo que significó que subió un 20%. Pero eso no significa que ese sea el nivel de inflación, ¿verdad? El 20%, no. Significa que hay otros precios que pudieron no haber subido tanto y otros incluso pudieron haber bajado, ¿no? Entonces, la inflación acá se mide a través de una encuesta que se levanta. Esta encuesta lo que trata de captar son cuáles son las costumbres del hondureño o la hondureña en el consumo de ciertos bienes que son fundamentales, porque son como los que más asiduamente consumimos nosotros. La canasta actual de esos bienes es bien numerosa. En Honduras son 282 bienes, no es poco, es un montón, que van desde el alquiler de vivienda, la ropa, el calzado, los materiales para la escuela, los alimentos, las carnes, ¿verdad? Etcétera. Son 282 bienes. Entonces, esos 282 son los que se les va midiendo a ellos. Aquí hay un tema que es clave, y es qué tan actualizada está la encuesta. Ahí sí yo estoy con ustedes. Uno de los problemas que tenemos con la medición de la inflación en Honduras es que la última encuesta que se hizo fue en el 98. Imagínense, en el 98 nadie tenía celulares en Honduras. Ahora todos tenemos celulares acá en el país. Entonces, y además nuestro gasto en celulares es uno de los más importantes de la canasta, ¿verdad? Entonces, es un poco mentiroso que hagamos una canasta básica de consumo sin considerar las llamadas telefónicas de celular o el internet, porque ahora ya ni siquiera las llamadas. Imagínense, de un año a otro cambian las cosas. Antes, hasta hace unos pocos años, lo más importante y lo más caro que cobraban las empresas de celulares acá eran las llamadas telefónicas. Ahora ya no son las llamadas, ahora es el internet. Pero entonces, estas cosas van cambiando, y es importante por eso ir actualizando esa canasta básica. No se ha hecho en el Banco Central los últimos 20 años, se estaba haciendo, pero en eso nos agarró la pandemia. Pero yo quiero que esto quede bien claro, ¿verdad? Que se entienda bien. No estamos, cuando hablamos de inflación, no estamos hablando del nivel de precio. Ya sabemos que el nivel de precio en Honduras es alto, precisamente porque las cosas nos parecen caras a nosotros. Primero porque tenemos una canasta de consumo que está muy sesgada hacia lo importado. Es decir, la mayoría de las cosas que nosotros usamos se compran afuera del país. Y segundo, porque nuestros trabajos no nos dan suficiente dinero en general para comprar las cosas que queremos. Entonces, pero esas cosas eso es distinto. Estamos hablando entonces del nivel de vida, no estamos hablando de inflación. La inflación es que tanto subieron los precios en general, y eso yo pienso que el banco, más allá del problema que tiene con la encuesta esa, que desde hace 20 años no lo levantan, ya 22, 24 años ya, porque levantó en el 99, en el 90, va a cumplir 23 años. Más allá de eso, yo diría que es bastante profesional el trabajo del Banco Central en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, doctor Julio Raudales, por haber compartido con la audiencia de Cuarto Poder esta tarde sobre el planteamiento del discurso de la presidenta Xiomara Castro el día de ayer en estos elementos que hemos mencionado y que seguiremos analizando, porque fueron 22 propuestas que hizo la señora presidenta en su toma de posesión. Muchas gracias, doctor Raudales. Hasta luego.
Siempre agradecido con el análisis de don Julio Raudales, muy amplio y explícito en los temas económicos de nuestro país. Seguiremos abordando los temas y los retos que tiene el nuevo gobierno la próxima semana. Este es Cuarto Poder. Gracias a usted por su sintonía. Mañana les cuento la anécdota que él mencionó de los zapatos porque a mí me pasó. Buenas tardes. Buenas tardes. El observatorio.